Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta mañana saludo a la iglesia en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por su misericordia y por un nuevo día que nos concede para poder presentarnos delante de su santa presencia. Amén. Saludo al ministro, a su esposa, a los amigos que nos están viendo por este medio y gracias a Dios por un día más de bendición y de victoria. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer oración. Vamos a presentar este servicio de culto delante de la presencia de nuestro Dios, que sea agradable a Él. Amén. Que todo lo que nosotros hagamos sea agradable a nuestro Dios, que Él lo reciba con agrado. Soberano Dios grande y maravilloso, Jesucristo, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu santa presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia, Señor, por concederme un día más, Señor, para poder presentarme delante de ti, Señor, para rendirte la gloria y la honra, Señor Jesús. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable a ti, Señor. Que tú lo recibas, Señor Jesucristo, Dios de la gloria. Oh, en tu nombre, Señor, pedimos tu dirección, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, voy a leer la palabra del Señor. Los invito a ustedes a que abran sus escrituras en sus casas. En el libro de Hebreos, capítulo 12. Voy a leer 5 versos de la palabra del Señor en esta mañana. La palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, manos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecador, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él es reprendido por Él. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, estamos en el mes de la fe, y la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús. Amén, el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios porque nos concede esa oportunidad de nosotros poder creer y confiar que tenemos un Dios que es maravilloso, un Dios que es el que nos da la fortaleza para poder perseverar y seguir hacia adelante. Bueno, mis hermanos, vamos pues a hacer oración. Vamos a presentar delante de nuestro Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades. Sabemos que en medio del pueblo del Señor hay necesidad, hay hermanos que están quebrantados de salud, así que vamos a invitar a nuestro hermano Uber para que él venga y ore por las peticiones y el Carmelo. Gloria a Dios. Saludo cordial para el pueblo del Señor, para los diáconos, ministerio de alabanzas, los amigos que también muy gentilmente se unen a nosotros para escuchar la palabra del Señor. Son bienvenidos y de verdad que es de gran bendición. Bien, el hermano Hubert Jr. estará con nosotros pues trayendo la palabra posteriormente, que será de gran bendición bajo el tema la fe como capacidad de creer. Así que vamos a orar por nuestras necesidades. La Biblia nos dice que sean conocidas delante del Señor en oración, en ruego, en súplica. Y sabemos que Dios oye a su pueblo. Así que con esa convicción vamos a clamar a Dios, sabiendo que Él está con nosotros y en nosotros. Y gracias damos a Él porque podemos vivenciar que Él sí suple nuestras necesidades. Él provee conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, hermanos, amemos cada día más a nuestro Dios. Padre Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permite presentarnos a ti, oh Dios,
con toda confianza, Señor, con seguridad, con veracidad, sabiendo de que tú eres el Dios proveedor, sustentador, el mediador, el salvador. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás en medio de tu pueblo, Señor, y en nuestro entorno también. Oh, mi Dios, presento en esta hora la necesidad de cada uno de tus hijos, aún los amigos que simpatizan también, mi Dios, aquellos que tienen esas necesidades imperantes, Dios mío, en su vida, en su familia, Señor. Tú eres el Dios que suple conforme tus riquezas en gloria, Padre. Tú eres el Dios que podemos decir que eres el depósito, mi Dios, de toda bendición, de toda provisión, Jesús de Nazaret. Por eso clamamos a ti, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, tu gracia, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, por todas esas bendiciones que día a día, mañana a mañana, Señor, derrama sobre tu pueblo, derrama sobre cada hijo tuyo, derrama sobre cada familia, Señor, Jehová Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Jesús, bendito Rey de la gloria, ahora y siempre, mi Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. La paz de Cristo para todos mis hermanos.
continuar orando, vamos a orar por el corregimiento del Carmelo, amén. De verdad que la semana que entra, si Dios nos lo permite, es la campaña, así que somos necesitados de Dios, que sea el Señor usando nuestras vidas como instrumentos para llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan. Invitamos a nuestra hermana Patricia para que ella ore por este corregimiento. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Cordial saludo en esta preciosa mañana para nuestro ministro, su familia, también para la amada iglesia del Señor Jesús aquí en el Carmelo, a todos los amigos, todos los que nos ven por estos medios, que el Señor Jesús le bendiga una vez más. Bueno, en este momento vamos a clamar a Dios por todas las almas que no conocen de nuestro Señor Jesús, amén. Vamos a salir a proclamar ese nombre que es sobre todo nombre, a decirle a las almas que Cristo salva, que Cristo sana, que Jesucristo viene, amén. Bendito Rey soberano, mi Dios, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Reconociendo tu poder, tu grandeza, Señor, ese sacrificio que hiciste ahí en la cruz del Calvario, mi Dios amado, aún sigue obrando, aún sigue salvando, Señor, las almas perdidas. Te presentamos, Señor, todas las almas de este corregimiento del Carmelo que no conocen de ti, mi Dios. Oh, Señor, y en tus manos presentamos la campaña evangelística, que salgamos con poder, con autoridad, a pregonar
alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, vamos pues a escuchar el grupo de alabanza en esta mañana. Aunque de pronto no estamos todos reunidos en este lugar, pero sí estamos en nuestros hogares, amén. Y qué bueno es glorificar y exaltar a nuestro Dios, así que no dejemos de adorarle a Él, aunque no estemos juntos, lo podemos hacer en nuestros hogares. Así que el grupo de alabanza tiene la bondad y ellos cantan los coros. Now, so
vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas, amén. Que la palabra del Señor toque nuestro corazón, que podamos entenderla y ponerla por obra. Que sea el Señor ungiendo los labios de nuestro hermano Uber Jr., que le damos la bienvenida en esta mañana. Él es el portador de la palabra. Que sea el Señor usándole como sabe usar este joven de una manera muy especial aquí en el corregimiento del Carmelo. Padre del cielo, grande y majestuoso eres tú, mi Cristo. Señor, aquí estamos nuevamente delante de ti, Señor, porque somos necesitados de ti, Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, por los labios de nuestro hermano Uber, Señor. Que sea usted usándole de una manera especial, Señor, ungiéndole, Señor. Señor, que esa palabra, Señor, llegue a mi vida, Señor Jesucristo, para que yo la pueda poner por obra, Señor, igualmente la iglesia, Señor, que sea edificándonos cada día, Señor, para perseverar, Señor, y serte fiel a ti, Señor. Danos entendimiento, Señor, te lo pedimos en este día, Señor Jesucristo. Oh, Señor, tú eres grande y maravilloso y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, lo dejo en compañía de nuestro hermano Uber. Estimados hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga poderosamente. También a la familia pastoral, de hecho mis padres, el Señor Jesús los bendiga, los ayude poderosamente. Agradeciendo a Dios esta hermosa mañana que nos permite poder estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Amén. Agradezco pues el que Dios me haya honrado con esta hermosa parte de exponer su palabra. Y vamos a orar, vamos a decirle a Él que sea abriendo nuestro entendimiento para poder comprender lo que nos quiere decir, ya que como dice en Salmos, oiré lo que el Señor hablará, porque hablará su paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Y en un momento tan crucial como el que estamos viviendo hoy en día es necesario escuchar la palabra de Dios para ser cuerdos, para ser sobrios y sabios y no caer en necedades ni en la locura de este mundo. Amantísimo Dios y Rey, te doy gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de estar en tu presencia. En este momento nos sentamos a la mesa a recibir tu palabra, ese alimento espiritual el cual nos permite crecer para salvación. Señor, usa mi vida de una manera especial en esta mañana para que cada uno de nosotros seamos edificados, que tu palabra corra y sea glorificada. Abre los sentidos de mis hermanos para que sean nutridos por medio de tu palabra, la cual es espíritu y es vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estimados, los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, desde el verso 18 hasta el 22. Dice de la siguiente manera, me permito pues leer. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Qué hermoso pasaje hemos acabado de leer. Y en torno pues a las enseñanzas, vamos a tratar una que dice la fe como capacidad de creer. Fe como capacidad de creer. Y quisiera relatarles algo a manera introductoria, y es que en algún momento un hombre le llevó a su esposa para que ella pudiera aprender a manejar, para poder descansar
frente a los largos viajes que a veces se tenía que hacer, pero que como su esposa no sabía hacerlo, él tenía que correr con esa responsabilidad. Entonces, cuando ella ya aprendía a manejar, él le cede el carro para que lo saque de la ciudad. Y en ese momento hay un tráfico tan pesado que el hombre en medio de su poca fe en su esposa y en cuanto a la pericia que ella tenía, se amarra el cinturón, se agarra de la silla y comienza con la desesperación, pero su esposa sabiamente y con mucha pericia, en medio de un trancón tan impresionante, logra sacar el carro a salvo. Después de mucho tiempo, el esposo, conociendo la manera en que ella manejaba, se acostaba y dormía mientras ella conducía. Eso pasa en la vida cristiana de muchas personas, ya que por no conocer bien a quién tenemos a nuestro lado, en este caso a Jesucristo nuestro Señor, que es el mismo Dios, dudamos. De ahí que para los seres humanos les resulta muy fácil depositar su fe en todo lo que es posible, pero en aquello que es imposible lo abandonan fácilmente. Ahí tenemos que comenzar nosotros a reflexionar, a entender de que en el reino de Dios todo es distinto, de que en el reino de Dios para poder subir tenemos que bajar, para poder vivir tenemos que morir, para poder recibir tenemos que dar, para poder reinar nos tenemos que humillar. Y en medio de toda esa paradoja dice que ganamos perdiendo. Y lo paradójico de la fe es que hay que creer sin ver. Por eso la gente prefiere creer en lo que ve y que es posible, pero lo que no ve y que lógicamente le es imposible, no lo quiere creer. Por eso, cuando leemos este texto de la palabra, en este primer punto, esperanza contra esperanza. Y usted dirá, ¿cómo así? Dice, hablando de Abraham el texto, porque comienza desde el verso 13 del capítulo 4 de Romanos, la promesa realizada mediante la fe. En el 18 dice explícitamente, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había hecho, así será tu descendencia. ¿Cuál es la esperanza? La promesa a la cual Dios le había dicho de que de él iba a ser una nación grande. Pero ¿cuál era la contraesperanza? La realidad de Abraham. Abraham era anciano, su esposa era estéril y no obstante ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero esa es la contraesperanza, algo contrario a la esperanza. Pero la esperanza, ¿cuál era? Las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y además tenemos que denotar algo, y es que Dios no es como nosotros. Aquel que es padre de pronto puede entender que hace una promesa y su hijo cree firmemente de que usted se la va a cumplir. Y aunque usted se olvide y llegue el día, el niño va a preguntar por eso. Porque cree firmemente en que usted es su proveedor, usted es la fuente. Y de esa misma manera comenzó a creer Abraham. Usted no va a ver que Abraham hizo actos insólitos, solamente llegó a reclamarle una vez que le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me va a heredar este Damaseno? Y vemos otro acto de Sara, en el cual ella incurre en darle a su sierva, a Agar, para como quien dice, vamos a ayudar a Dios porque se está demorando. No.
Las cosas, cuando usted y yo creemos a Dios, las cosas se deben hacer como Él lo dice y en el tiempo en el que Él lo dice. Duélanos a nuestra lógica o duélanos a nuestra manera de pensar. Pero Dios tiene una manera muy diferente de obrar. Por eso la Biblia enseña que Él hará su obra, su extraña obra. Que así como nosotros ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, usted se ha puesto a explicar cómo un líquido amniótico, Dios por medio de su poder permite que vayan creciendo huesos, nervios, venas, las neuronas, la piel, los músculos. O sea, eso es algo grandioso, hermano. Y así como nosotros ignoramos de qué manera se va formando un feto hasta ser un bebé, de esa misma manera nosotros ignoramos cómo Dios obra poderosamente. Pero el hecho de que nosotros ignoremos no quiere decir de que Dios no tenga el poder para obrar. Por eso el coro dice, Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Si nosotros entendiéramos cómo Él obra, dejaría de ser un milagro. El simple motivo de nosotros es creer de que Él lo puede hacer. Por eso vemos algo, la contraesperanza y la esperanza. Entonces la contraesperanza es ver cuál es nuestra realidad, pero la esperanza es ver la promesa de Dios. Dios es el único que se le ocurre llamar las cosas que no son como si fuesen. A Abraham le dice, usted va a ser padre de multitudes, a un hombre anciano ya y a una mujer estéril. Vas a ser padre de multitudes. Y lo bueno de Dios es que le gusta trabajar en lo imposible. Porque la misma Biblia en muchas partes recalca, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Entonces llega el momento en el que el Señor le dice, serás padre de muchas naciones, pero llega el momento donde le comienza a hablar del hijo y usted sabe por qué se llama Isaac. Isaac llega a llamarse así porque que significa risa, porque no solamente se rió Sara, sino también Abraham. Parecía algo descabellado, algo ilógico, pero lo que es descabellado e ilógico para ti y para mí es muy lógico para Dios. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Nuestra sabiduría humana está muy por debajo de lo de Dios. Ahí donde usted tiene que entender de que cuando Dios llama a Pedro le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No, como este hombre lleno y oloriento a pescado podrá ser un pescador de hombre, un gran evangelista. Y vemos cómo Dios lo usa poderosamente y la gente tiene que reconocer que es un hombre sin letras y del vulgo. Para Dios no es imposible coger una persona con muy poco conocimiento y usarla de una manera especial. Que a ti y a mí en la cabeza no nos quepa, eso no es problema de Dios. Pero si hay alguien que le cree, Pedro le creyó al Señor. Y a pesar de sus errores y a pesar de negarlo, en el día que recibió el Espíritu Santo, vemos un hombre siendo pescador. No por sus habilidades, sino la acción del Espíritu Santo en él, de manera que lo usa para alcanzar esa multitud de personas. Y que en un solo mensaje abarque esa cantidad, primeramente 3,000 y después 5,000, pero no él, sino como dijo Pablo, la gracia de Dios con él. Porque ahí es donde muchos nos desenfocamos también. En el momento donde Abraham diga, no, este hijo lo tuve por mi fuerza, por esto y aquello y lo otro, el Señor lo puede bajar rápidamente de esa nube y hacerlo entender de que fue por el poder del que pudo concebir. Así de que en la esperanza que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo hay contraesperanza. Están los pronósticos de este mundo. Están las noticias. Pero hermano y amigo,
Independientemente de lo que diga el mundo, nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que nos dice Dios. Sus palabras, sus promesas están por encima de todo pronóstico. Por eso no debemos nosotros de dudar. Y llega un momento en el que el salmista, al ver la realidad, o sea, esa contraesperanza en el mundo en el que vivía, tiene que decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y sabe qué es lo importante de todo eso? Que en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla en la que estaba rodeado David, tenía una esperanza: la luz. Jehová era su luz y su salvación. Y no dudaba. Y dijo que cuando los enemigos querían acabarlo, exterminarlo, dijo que tampoco iba a temer, pero que también ellos tuvieron que caer a tierra. Y la Biblia dice: si tu enemigo entra por un camino, por 7 tiene que salir huyendo. Y dice que aunque contra mí se levanten y acampen, yo estaré confiado. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Hermano, a la iglesia no se va a charlar con el hermano, con la hermana. Se va a tener un encuentro personalmente con Dios. Cuando usted entiende eso, hermano, usted entra de una manera, pero sale de otra. Usted entra en contraesperanza y sale Dios recordándole la esperanza. Por eso llega un momento en que Pablo dice, cuando comienza a terminar el consejo que le da a Timoteo, dice que, voy a tomar la lectura para ser un poco más preciso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Uno tiene que tener una esperanza muy fija, que a pesar de todo lo que le pasó a este hombre, puedo seguir confiando hasta el final. Y sabe, llega un momento en que quiero ya pasar al segundo punto, donde dice, porque la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, ha sido derramado para salvación a todos los hombres. Y después dice, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero hay que renunciar, óigalo bien, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y aquí viene la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Así como Abraham abrazó la esperanza de que Dios le iba a dar el hijo, tú y yo debemos de abrazar la esperanza bienaventurada, dice la palabra, de que hemos de ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso dice, y el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Y dice, en las aflicciones, o sea, la contraesperanza que trata de atribularnos y quitar nuestra mirada de la esperanza. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, no tiene comparación.
Cuando un creyente vive quejándose del evangelio, que este camino tan difícil, que este camino tan duro, que mire estas cosas, verdaderamente no ha puesto sus ojos en el Señor, no camina en fe, está haciéndolo en fuerza. Y hasta hace algunos días yo decía, verdaderamente algunos creyentes, y me incluía allí, decía, hermano, uno muchas veces es torpe. ¿Y cómo así, hermano, con un estorpe? Sí, porque es que Dios no nos mandó a nosotros a luchar en nuestras fuerzas, nos dejó la herramienta. Si Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué carga es ligera? Al parecer, llevar la cruz del vituperio de Cristo es algo duro. Pero si el Señor dice que es ligera, hay una manera. Y haciéndolo a la manera del Señor es por medio de su Espíritu Santo. Y en fe. De lo contrario, hermano, cuando usted lo hace en sus fuerzas, se va a cansar. Le voy a colocar un ejemplo muy claro. Si usted va navegando en un río y si usted lo hace con motor o a canalete, usted va a notar una diferencia muy grande. En el momento en el que nosotros lo hacemos a canalete o con una vara, vamos a poder experimentar el cansancio físico y el esfuerzo que hay que hacer para poder subir río arriba. Y si vamos en contra de la corriente, podríamos hablarlo así, vamos a llegar súper fatigados y en algunos casos la corriente inclusive nos puede matar y nos puede hundir. Pero si vamos en un motor, voy a colocarle el caso más extremo, 200, que es uno de los más altos niveles, hermano, no vamos a sentir ni la corriente. Puede ser la corriente que sea, pero la pasa. Pueden ser las olas que sean, pero la pasa. Eso le pasa al creyente en su capacidad de creer. Aquellas olas o corrientes contrarias que vienen a la vida del creyente cuando viene navegando en su barca a canalete, créame, hermano, que lo van a coger y lo van a despedazar, porque lo está haciendo en sus fuerzas y aquí no es con nuestros recursos, sino con los recursos de Dios. Por eso dice que las armas, hablando específicamente, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando uno hace uso de las herramientas que Dios le ha dado a uno, hermano, uno goza el evangelio, vive, disfruta el evangelio. Hay quienes se acercan a Dios, pero lo ven tan lejano, y hay quienes se acercan a Dios y viven reídos disfrutando, porque, hermano, la capacidad del hombre para creer en lo que es posible está del 1% al 100%, pero la capacidad del hombre para creer en lo que no es posible son muy pocos los que llegan allá. Por eso en el segundo punto, la Biblia dice en el verso 19 de Romanos capítulo 4, de que Abraham no se debilitó, y vamos a ver el por qué. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí quiero que miremos que la realidad puede ser muy abrumadora, pero cuando Dios habla, algo sucede. Hermano, la realidad cuando el Señor estaba creando el mundo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué se puede hacer con algo en esa magnitud? Pero para que veamos la grandeza, el poderío, la magnificencia, lo sublime que es Dios, en un momento dijo, sea la luz, y fue la luz.
Por eso Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo será el poder de Dios, que es el único que tiene el poder para crear? Nadie más puede crear de la nada. Nos han querido vender esa idea, pero hermano, nadie tiene la capacidad de poder crear de la nada. Así como lo hace Dios, nadie, solamente Él. Trataron de crear la primera oveja clonada, pero partieron de algo. Pero el Señor no, el Señor partió de la nada. Comienza con la palabra de su poder, comenzó a decirlo y comenzó a ser hecho. Lo mismo pasó con Abraham. Dice, no se debilitó en la fe. Dios le hizo una promesa, vas a ser padre de muchas naciones. Pero Señor, ya soy viejo. Dice la Biblia que considerando su cuerpo ya como muerto. Y otro punto menos, la esterilidad de la matriz de su mujer. Pero nuevamente vemos Dios que cuando Él habla, hermano, las cosas suceden. ¿Cómo, hermano? Eso es lo bueno de Dios, que cuando uno le cree a Dios, Dios comienza a operar milagros, a operar de una manera que uno no lo puede hacer. Hermano, es tan impresionante cómo uno puede llegar a un hospital y una persona puede llegar a despreciarlo porque en su conocimiento le dice es imposible de que esa persona se levante, y médicamente tiene toda la razón. Pero si nos vamos en nuestro creer en Dios, Dios hace cosas que a la gente no le cabe a la cabeza. Por eso los milagros son inexplicables. Nunca trate de explicar un milagro, porque los milagros, el saber cómo los hace solamente es de Dios. Hermano, ver que usted fue, oró, impuso sus manos, leyó la palabra, salió de allí y en el instante Dios lo sanó. No es por arte de magia, es el poder de Dios, el cual operó y obró grande y poderosamente a favor de la vida de esa persona. Y si eso lo pudo hacer Dios con el universo, creando el sol, la luna, las estrellas, los animales, hermano, organizando todo el universo, ¿qué no puede hacer Dios por nosotros? ¿Cómo no creer en Dios? Hay un coro. Pero hay momentos, hermanos, donde nos desenfocamos. Usted no ha visto que cuando usted está tomando una foto en una cámara y se desenfoca, se comienza a ver borroso, no puedes tener claridad en lo que quieres, y cantamos un coro donde dice, si quito la mirada del Señor Jesús, la consecuencia es, mi alma se atribula y no puede ver la luz. Hermano, por eso como la cámara, mientras más uno acerca, el zoom le permite tener mejor claridad y ver detalladamente ese objeto que uno quiere alcanzar. Quienes de pronto manejan cámaras en un celular saben de qué es lo que le estoy hablando, de que el zoom permite acercar lo que está muy lejos. Yo lo invito que por medio de la fe, o sea, nuestra capacidad de creer en Dios, nos acerquemos a Dios, ese zoom que nos permite conocer quién es Dios. De hecho, esa palabra tan corta, compuesta por una consonante y una vocal, tiene múltiples significados. Y dentro de los múltiples significados que tienen, quisiera decirle de que uno de los que más me ha impactado es apoyarse en. Eso es fe. Así como cuando el hombre que ya no puede caminar solo se apoya sobre su bastón o sobre su bordón, o sobre el caminador, y eso le da la fuerza para poder seguir. Apóyate en Cristo, confía plenamente en Él. Tenía la edad de 6 años cuando una hermana citó un texto y que está en 2 de Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Por eso muchos fracasan.
en su vida cristiana, porque andan colocando su vista en todo lo de este mundo. Y Pablo, escribiéndole a una de las iglesias del Asia Menor, dice: poner la mira en las cosas de arriba. Y sabe, cuando nosotros hacemos eso, no vivimos desenfocados. Hermano, el diácono puede fallar, el ministro puede fallar, los líderes pueden fallar, aún quien les habla puede fallar, pero el único que permanece fiel es Dios. El único que nunca falla y que es fiel a su palabra es el Señor Jesucristo. El único que cumple todo lo que dice es el Señor. Nosotros como cristianos también nos empeñamos en que lo que decimos también lo cumplimos, pero como humanos no estamos exentos del error. De allí que, hermano, por eso, para poder caminar es por la fe. No debilitarse en la fe. Es que a pesar de que los vientos y las olas que vengan y se levanten con nuestra vida enfurecidos, no nos dejen de llevar a nosotros, de caminar con el Señor. En otras palabras, ese no debilitarse es que no nos pase como lo de Pedro. El viento y el mar se van a levantar para tratar de hundirnos, para tratar de desenfocarnos, para tratar de quitar nuestra mirada del Señor. Pero la única manera de no hundirnos es seguir caminando por fe, más que por la vista. Ahí vemos cómo este texto cobra vida. Por eso dice, porque por fe andamos, no por vista. Pedro creyó cuando el Señor le dijo: si tú eres, di que yo vaya. Ven, ven. El mar estaba embravecido, enfurecido, estaba soplando, pero le dijo: venga. A usted, hermano y hermana, no le tiene que interesar, lo que esté sucediendo a su alrededor. Si Dios le dio una promesa, vaya a Él. Y comienza Pedro a caminar, y como cantamos, un paso más de fe. Y dice: adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo tenemos nuestro galardón. ¿Cuál era el galardón de Pedro en ese momento? Llegar ante el maestro. Pero llega un momento en el que pone su vista en otro lugar. Y en ese momento comienza a hundirse. Y entonces el Señor tiene que decirle: hombre de poca fe. A pesar de que tenía poca fe, comenzó a caminar. Pero hubo algo que lo hizo hundir: la duda. Y esa duda, hermanos, que es pecado, nos ha llevado a tener grandes fracasos en nuestra vida espiritual. Nos ha llevado a declinar. Por eso, si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, alguien dijo: donde ponga el ojo, ponga la bala. Si así nosotros hiciéramos espiritualmente, hermano, tendríamos un éxito rotundo. Por eso, la Biblia deja ver claro algo. Puesto los ojos en el pastor, no. Los líderes, no. En lo que sucede en la iglesia, no. En lo que está en el mundo, tampoco. En lo que dice el presidente, mucho menos. En tu familia, ni se diga. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, en otras palabras, ponga su fe en la fuente de la misma fe. De lo contrario, hermano, llore, chille, patalee, haga lo que usted quiera y no va a poder alcanzar, no. No es a tu manera, no es como tú piensas, es a la manera del Señor. Tienes que entender de que el Señor es soberano. El tercer punto nos habla en el capítulo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Las promesas de Dios son verdad. Hablamos ahorita anteriormente. La incredulidad visita
para crear duda, y la duda es pecado. Qué importante, hermanos, es que nosotros no dudemos del Señor. Pregunta, hermanos, ¿usted duda de que a usted le van a pagar cuando llegue la quincena? No, porque usted sabe que esa gente es seria. ¿Usted duda de que de pronto al finalizar el año no le van a dar sus primas? No, porque esa empresa es seria. Le darán la notificación si pasa alguna eventualidad. Y hermanos, si tenemos tanta confianza en de que ellos no nos van a fallar en tantas cosas, y de hecho los seres humanos y las empresas fallan, ¿por qué no confiamos en el que nunca falla? ¿Por qué dudamos en él? ¿Por qué lo cuestionamos? Bendito sea el nombre del Señor. De allí que por ahí la palabra del Señor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Miraba hace algún momento un relato de un predicador y decía que antes de orar debemos de prepararnos, así como cuando nos vamos a bañar preparamos la toalla, nuestra ropa interior, el jabón, nuestras chanclas para poder ingresar al baño. De la misma manera, antes de orar tendríamos que hacer lo mismo. Y él decía, ¿por qué? Llega un momento donde vamos a orar y no somos conscientes de que nos vamos a acercar ante alguien supremo, ante alguien poderoso, ante alguien que es la fuente de todo. Y llegamos como los religiosos, como si estuviéramos parándonos frente a una estatua, pero no, ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen mano, no palman, tienen pies y no andan, pero alguna vez el Señor me hizo sentir, Dios tiene ojos y ve, Dios tiene oídos y oye, tiene boca y habla, aunque le estoy hablando antropomórficamente, ¿no? Porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma, pero él utiliza ese lenguaje para darnos a entender de que siendo espíritu está atento a todas nuestras necesidades. Por eso dice, el que se acerca a él, ¿a quién? A Dios. Crea que le hay. En otras palabras, si usted fuera usted va por qué a un supermercado, porque cree que allí va a encontrar lo que necesita. Si te acercas a Dios, cree, ten la capacidad de creer de que en Dios está lo que tú necesitas. De hecho, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, todo es de él. Pero esa pobre mentalidad de dejarnos minar por la duda nos lleva a tener una reprensión de parte de Dios. ¿Cuál fue la reprensión para Zacarías? Que en el momento en el que él entra allá y el ángel del Señor le dice, van a concebir, sí, era verdad que Elizabeth era estéril. Pero si el ángel lo está diciendo, si viene un mensaje desde arriba del cielo confirmándole, oiga, van a nacer un niño y ese niño que van a nacer le van a poner por nombre Juan. Uy, ¿cómo así? Mi esposa es estéril, yo ya soy un anciano. Oiga, se lo mandó a decir el Señor. Crea. No, pero es que, y a veces nos enfrascamos más en la contraesperanza en vez de creer en la esperanza. Dios manifestado en carne le pregunta a un hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre se pone a decirle, hace tiempo que estoy aquí, cuando el ángel viene, mueve el agua, otros descienden primero que yo y no puedo recibir la sanidad. El Señor no le preguntó por su problema, simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? Él no le preguntó de pronto por las consecuencias que había tenido, sino por la causa. Quería arreglarle la causa, quería que dejara de ser paralítico. Y muchas veces Dios, a través de su palabra, viene para ayudarnos. A veces nosotros creemos de que tener una vida en Cristo es tenerla exenta de problemas. No. La Biblia enseña
En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Vosotros también venceréis. Por eso llega un momento en el que el Señor inspira a Juan. Y en medio de esa inspiración que le da a Juan, él escribe algo que nos llena de alegría y de gozo a nosotros que estamos en este tiempo, y es Primera de Juan capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la mayor arma del cristiano. Por eso el maligno busca atacar nuestra fe. Por eso el texto lema que tienen a nivel nacional: Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido con nombre propio. Fulanito de tal se busca porque se voló de la cantina. Se busca porque ya no fuma cigarrillos. Se busca porque ya no toma trago. Se busca porque ya no es fornicario. Se busca porque ya no es homicida. Se busca porque ya no es un ladrón. Se busca porque está adorando a Cristo, se busca porque es un hijo de Dios, se busca porque está consagrado y se busca porque tiene una esperanza grande, y es reunirse con Cristo, y tenemos que interponernos contra esa esperanza y matarle su fe. Por eso el Señor no ruega de que no te falte ni la comida, aunque Él te la dará, ni el vestido. El Señor ruega para que no falte nuestra fe. Por eso Pablo tiene que decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Hubieron muchos momentos en los cuales Pablo pudo llegar a dudar como ser humano, pero sobre todo, en vez de guardar plática, comenzó a guardar la fe. Guarde la plata también, pero no ponga su esperanza en él, sino ponga en la fuente. Porque él mismo dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. No ponga su esperanza en la plata, ni ame la plata. Porque si la ama, será traspasado de muchos dolores, dice la palabra del Señor. Pero si ama la fuente, nunca va a ser traspasado. Por eso nuestra mirada tiene que llegar al punto como lo hizo Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa. Dios en momentos nos promete cosas que parecen ilógicas, pero si Él lo dijo, Él lo cumple. Y por eso dice que a pesar de que la incredulidad y la duda venían a visitarlo frente a la promesa que Dios le estaba haciendo, dice: se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció en fe? Dice: dando gloria a Dios. Y no hay otra cosa, hermano, que mientras que esperamos su promesa, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad que le den la honra y la gloria y la alabanza. Hermano, mientras uno espera una respuesta y uno está pidiendo y uno ore y lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, es duro, hermanos. Una vez comencé a pedirle cierta cantidad de dinero al Señor. Y mientras oraba, hermano, llevaba ya más o menos 4 meses y venía orando y de pronto entraba el desespero porque se acercaba el momento y necesitaba el dinero. Hermano, cuando un momento u otro dejé de orar y de pronto me llené de motivos contra Dios y le dije: ya, bueno, el Señor no me escuchó. Para mi sorpresa, pasaron unos días, hermanos, cuando a la puerta de la casa llegaron y dijeron: está el señor Over Pinillo, entonces en este caso mi papá, y dijeron: esto es para él. Hermano, yo cogí el sobre y comencé a contar, y era la cantidad de plata exacta que yo le había pedido al Señor, y vino a mi mente que lamentablemente, por dudar, lo que era para mí pasó a otras manos.
No me lamento porque quedó en casa, pero la historia hubiera sido otra si ese sobre hubiera llegado a mi poder. Lo importante que, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es verdad, hermano, que a veces esperar en el tiempo de Dios cuesta mucho. Hay gente que ha orado 11, 12, 20, 30 años. ¿Y usted cree que humanamente no los ha visitado la duda? Los ha visitado. Pero hermano, una cosa es la perseverancia. Y espere y esperar en Él. Tuvo que esperar 25 años a Abraham. Usted sabe que es esperar en 25 años para que Dios le cumpla una promesa. Pero se la cumplió. En el tiempo de Dios y perfecto, pero se la cumplió. Se puso a ayudar a Dios, Sara, trayendo a Agar, y lo único que causó fue un problema. De allí que usted y yo no hagamos lo mismo. Nuestra oración y nuestra alabanza, mientras esperamos en Dios en fe, harán que los muros caigan. Hay que alabar al Señor, por eso dice, oh alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás en escasez, alaba. Si tienes un problema muy grande, sigue alabando. Si tienes una dificultad muy grande, sigue alabando. Pero hermano, es que fuerte, no dejes de creer en Dios. La Biblia dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día en que le invoquemos. Y yo creo que el Señor está presto a escucharnos. Yo creo que el Señor tiene sus oídos atentos a la oración de sus siervos, pero es necesario, hermano, de que no nos dejemos minar de la incredulidad y menos de dejar de confiar en el Señor, porque la palabra de Dios dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y aquel que permanece para siempre es el que está fundado en Cristo, la roca en la cual es el ancla de mi fe. Los males lamentos ni hayas de temor terminarán por siempre. Y por eso dice, en las olas inmensas de embravecido mar, que se alzan contra mi alma y esta pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamamos, y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese coro es una tremenda bendición. Y después por allá en otra estrofa dice, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y paz. Pero hermano, como la palmera puede ventear de la manera que quiera, la puede abnegar inclusive el mar, pero siempre después de las tormentas, aunque quedó muy doblada, vuelve y se endereza. Que tu fe esté tan arraigada en la roca que es Cristo, que nada ni nadie te pueda mover. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no sé quién en esta mañana de pronto tenga un problema muy grande, una dificultad muy grande. Por eso llega un momento en el que el apóstol escribe, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar muchas cosas, dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y dice, por causa de ti, Señor, es como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero viene y dice una palabra gloriosa, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por la fe, hermano, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso dice, por lo cual estoy seguro. El apóstol tuvo que decir eso a menos de que estuviera parado en la roca que es Cristo.
De lo contrario no lo hubiera podido decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente que está pasando hoy en día, ni lo que vendrá tampoco, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos quede claro, estimada iglesia, de que nada ni nadie nos puede separar después de que estemos fundados y sigamos creyendo en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nunca falla, el que es el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y quiero concluir con esto, y es la plenitud de un convencimiento solamente en Cristo. Dice el verso 21 del capítulo 4 de Romanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que prometía. El ser humano no tiene esa capacidad. Hay quienes te prometen bajar la luna, pero no lo pueden hacer. Y hay quienes te prometen llevar a la luna y tampoco lo pueden hacer, a menos de que sea un astronauta. Pero hay otras cosas que nadie las puede hacer. Hay una promesa que el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único. La Biblia dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, hermano. Nadie puede hacerle esa promesa a uno. Solo el Señor Jesucristo es el que puede perdonar pecados, el que puede salvar, el que puede restaurar, el que puede hacer de nuevo, el que puede dar dones, el que puede hacer que nuestra vida esté en los frutos del Espíritu Santo, el que nos puede transformar, el que nos puede dar la verdadera alegría, el que nos puede llenar de gozo, de paz. Hermano, en Él estamos completos. Y así como lo dice la palabra de Dios, Él estaba plenamente convencido de que Dios era fiel. Por eso la plenitud de la fe es esperar en el tiempo de Dios. 25 años parece mucho, pero esperó y la respuesta llegó. Plenitud es estar completo, hermano. Que mientras más pase el tiempo, en vez de debilitarme, yo cree una relación profunda, íntima con Dios, ya que la palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y pasaba el año 1 y nada de la respuesta, el año 2 y tampoco, pero Abraham, en vez de debilitarse en fe, se fue fortaleciendo y comenzó a tener una plenitud de convencimiento de que Dios era tan poderoso porque lo iba a ayudar. Y cómo veía y cómo se seguía convenciendo, porque en medio del camino Dios le iba dando riquezas, Dios iba cumpliendo de que él iba a heredar esa tierra donde él estaba habitando en ese momento. Y sabe, llega un momento donde el Señor le permite, hermano, después de que pasa tanto tiempo, llamarlo su amigo. ¿A cuántos Dios nos puede decir, tú eres mi amigo? Porque, hermano, cuando alguien le dice, ni siquiera Abraham se lo dice a Dios, es Dios diciéndole a Abraham, Abraham es mi amigo. Tanto que no le encubre ni siquiera cuando va a ir a destruir a Sodoma y permite de que intervenga en medio de eso. ¿Y por qué llegó a ser amigo? Porque Abraham le creyó todo lo que le dijo el Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela. Te voy a hacer una nación grande. Ofréceme a tu hijo. Hermano, todo, absolutamente todo. Vemos, como hombre pudo tener muchos problemas, muchas dificultades y aún duda, pero fue un hombre al que se le llamó el padre de la fe. Y a ese nivel Dios busca que nosotros tengamos esa capacidad de creer como la de un amigo. Cuando usted y yo nos volvemos amigos de Dios, hermanos, le creemos lo que nos dice. Cuando uno es amigo de alguien, hermano, uno le cree, confía en esa persona, le dice, ve, vamos para tal lugar, y se mueve. Ve, préstame tal plata, hermano, no la tiene y se la consigue.
Ve, estoy muy enfermo, busca cómo solucionar su problema. ¿Usted se imagina si humanamente un amigo hace eso por uno? ¿Usted se imagina qué hará Dios con nosotros si somos sus amigos? Si como hijos nos trata así, ¿qué tal será si ese hijo se vuelve amigo? Hermano, verdaderamente que esto es muy grande, esto es muy poderoso, esto es muy glorioso. Por eso yo no puedo comprender, no puedo entender cómo alguien quiere dejar a este amigo glorioso. ¿Y saben qué fue lo que nos dijo? Aunque usted y yo no lo hayamos visto, nos dejó una esperanza, una promesa, que se iría, pero que también vendría, sin relación con el pecado, por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin contaminación. Y llega un momento en el que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, y las cosas que no se ven pues por la fe. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, iglesia del Señor. Cristo dijo que venía Maranata, bendito sea el nombre del Señor Jesús, y Él lo va a cumplir. Y mientras Él lo cumple, hermano, como dice la palabra de Dios, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, lo dice la palabra del Señor, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza gloriosa se purifica así como Él es puro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, tenemos algo glorioso, algo que se presenta ante nuestros ojos, y es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ha de arrebatar su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Y es por esa esperanza que no podemos dejar de creer, y que tenemos que tener una capacidad de que sigamos caminando en este mundo, hermanos. ¿Sabe? El que todavía está caminando en este evangelio glorioso es porque no se ha hundido, es porque sigue dando un paso de fe, y ese paso de fe le permite comenzar a acercarse más a Dios y ver más cerca de Dios. Es comenzar a enfocarlo mejor, y cada vez que yo enfoco mejor a Dios me doy cuenta de quién es Él, y cuando yo me doy cuenta de quién es Dios, veo la grandeza, lo sublime, lo poderoso, lo grande, lo fuerte, lo fiel que es Él. Y cuando yo miro eso, hermano, no tengo motivos para dudar de Él. Me comienzo a afianzar más y a tener más confianza en Él. ¿Por qué? Porque sé de que Él es incomparable. Sé de que Él es único, de que Él es inigualable, de que no hay nadie como Él. Te invito, mi hermano, a que, aparte de tener una capacidad para creer genuina, seas amigo de Dios. Un amigo cree todo. Y a Jesús, hermano, si le creemos todo, Él podrá hacer grandes obras. Pero principalmente quiero que no te olvides, hoy domingo, Jesucristo viene. Tu Señor y mi Señor viene. Y contra esa esperanza gloriosa se levanta la contraesperanza, la realidad del mundo. Puede haber coronavirus, el mundo se puede enloquecer y puede haber caos, puede haber lo que quiera, pero esa esperanza no la va a opacar nadie, porque el que lo dijo lo cumplirá, y así lo hará. Soberano Dios, te doy gracias, Padre eterno, por tu palabra, que es bendita, es sublime. Gracias porque ella es vida y en esta hora nos ha llegado al corazón y a la mente. Sublime Rey, yo te ruego que nos perdones por nuestra incredulidad y por nuestra dureza de corazón y por nuestra falta de fe en ti, mi Dios.
porque nos resulta más fácil creer en lo que es posible y no en lo imposible, ignorando y a veces hasta olvidando de que tú eres el Dios de lo imposible, de que tú eres el Todopoderoso, mi Rey. No nos permitas, Señor, olvidar la esperanza que nos has dado de venir por nosotros y permanecer fieles y caminar cada día en tus manos gloriosas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Cristo, mis estimados hermanos, y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente y que tengan un feliz inicio de semana en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios por su palabra en esta mañana, amén. Que sea el Señor ayudándonos a ponerla por obra. Bueno, mis hermanos, los anuncios para esta semana, si el Señor nos lo permite, esta noche tendremos culto virtual, seguimos en lo virtual por los motivos pues, que todos ya sabemos, pero si Dios nos lo permite, el martes estaremos nuevamente en este lugar, amén. Así que estamos invitando a la iglesia para que nos presentemos aquí en este lugar. El jueves nuevamente tendremos otro servicio de culto, Red de Familia. Ellos estarán realizando este servicio de culto. El sábado, culto de jóvenes. Domingo en la mañana tendremos nuevamente dominical y en las horas de la tarde otro servicio de culto. Pues a fin de semana estaremos, o a mitad estaremos anunciando, dependiendo de cómo nos manejen las autoridades, si nos podremos reunir o lo haremos nuevamente virtual el fin de semana. Esta semana tenemos un programa maravilloso, amén, que es la campaña. Así que estamos invitando a los hermanos para que estemos en este lugar. Inicia el lunes, si Dios nos lo permite, a las 2 de la tarde. Así que el grupo de evangelismo pues quiere que nosotros lo acompañemos. Inician en Cantalamota, así para que nos desplacemos hasta este lugar a las 2 de la tarde. Intercesión también tiene oración de 6 a 7 de la mañana. Así que también estamos invitando a los hermanos que estemos en este lugar. Esta semana que terminó fue de gran bendición y de victoria. Hubo un buen grupo en este lugar clamando a nuestro Dios. Así que los invitamos nuevamente, hermanos, que estemos aquí en este lugar. Hay necesidad de orar, de venir a clamar al Señor Jesucristo por tantas cosas. Hay peticiones, hay enfermos, las almas, bueno, sucesivamente hay muchas cosas por qué orar. Así que estamos invitando a los hermanos a que nos acompañen en este lugar de 6 a 7 de la mañana. Esos son los anuncios, mis hermanos, para que podamos venir hasta este lugar, podamos estar pues unidos como lo que somos, el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga.